Bueno, continuando con nuestra clase, vamos a tocar el tema de evaluación del coseno verdadero. Cómo la luz puede incidir en el sensor desde diversos ángulos. Se debe utilizar un difusor para dispersar la luz uniformemente. La evaluación direccionalmente dependiente de la luz incidente se realiza usando la función coseno de los ángulos vertical E y horizontal J. Esto se denomina como evaluación del coseno verdadero. Acá tenemos una clase de dispersión. Sería clase L, en la clase A, dependiendo del tipo de medidor que estamos utilizando. Por lo general, se utiliza el de clase A. ¿Mm? La definición de las clases y la precisión en cuenta F1 y F2, así como otros criterios de error, tal como la sensibilidad al V, errores de linealidad, fatiga, errores de calibración, etc. Para muchos instrumentos en el mercado se indican valores de F1 y F2 en vez de la clase. Eh, los dos que yo tengo van a poder verificar ustedes mismos, mide por la clase. Tenemos acá lo que es la luminancia de una estrella con vista de la Tierra. Hay un cielo nocturno despejado. No habla justamente de las fases de la luna porque se acuerdan que la luna llena era el criterio para 1-1. Después nos habla del límite del oscuro, que sería el crepúsculo, despejado, una sala de vivienda, un cuarto, un pasillo, una oficina bien iluminada, que tiene que dar hasta 400 lux. eh, por lo general. Entre 400 y 600, dependiendo de cómo están direccionadas las luces. ¿Qué debemos tener en cuenta? Y debemos tener en cuenta la posición de las pantallas para la incidencia de la radiación no ionizante con respecto a la visual del operador o de la persona que está trabajando. En exteriores dice distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia de movimiento de vehículos, nos dan 20 lux. En interiores, distinguir el áreas generales, interiores, almacenes con poco movimiento, hasta 50. Para un requerimiento visual simple, que sería algo no muy detallado, que sería objetos grandes que están manejando, empaque, ensamble o aula y oficina, nos habla de que puede tener hasta 300. Distinción clara de detalles, pues son para talleres de alta precisión, sala de cómputo, área de dibujo y laboratorios, 500 lux. Distinción fina para talleres de alta precisión en pintura, acabado de superficie y laboratorio de control de calidad, tiene que ser de 750 como mínimo. Alta exactitud en la distinción de detalles, que sería área de proceso, ensamblaje y inspección de piezas complejas y acabados con pulido fino, 1000. Alto grado de especialización en la distinción de detalle, que sería área de gran proceso y de gran exactitud, que es 2000, que hasta hoy día no se puede evitar tener en el área de inyectables el panel de verificación.
en el cual se hace control visual, le llaman ellos. Para hacer la verificación de la ampolla se hace en forma visual contra una luz en un tablero negro. Y la forma en que le golpea la vista a la gente es increíble. De ahí se utiliza 2000. Bueno, iluminación para lugar o faena, de pasillo, bodega, estuvimos hablando ya, alcanzaría hasta un 150. Para trabajo prolongado con requerimientos moderados sobre la visión, trabajo mecánico con cierta discriminación de detalle, molde y fundiciones, 300, y con poco contraste, lectura continua de tipo pequeño y trabajo mecánico, 500. Acuérdense que estos son solamente medidas referenciales. Puede variar siempre, todo de acuerdo a el estado mismo de la luminaria. Si la luminaria es nueva, si, eh, ¿por qué, por qué le traigo a colación esto? Porque ya he escuchado más de un encargado general de mantenimiento que me refuta mi mediciones. Cuando yo le digo es poco, me refuta las mediciones. Y tratando de explicarme de que por qué si se le habilitó y fulanito cuando le instaló le hizo las mediciones, estaba todo correcto. Ok, me imagino que más de uno de ustedes habrá escuchado ya la música, cuando dice el refrán ese que dice que el mariachi canta mientras haya gente que le aplauda. ¿Qué significa eso? Que por lo general, para darle gusto a una persona que no tiene idea de lo que vos estás haciendo para la instalación o para la medición, tratar de explicarle a esta persona a veces es una pérdida de tiempo. ¿M? Es distinto a la persona que te dice, necesito que me enseñes porque yo quisiera aprender cómo voy a hacer para identificar. Y eso es otro tipo de expresión, es otro tipo de persona y una persona que está dispuesto a recepcionar los datos que vos le vas a pasar. ¿Sí? Y quiero que me entiendan y me comprendan a veces. Cuando vos le hablas y que está desgastado, el tipo te sale luego, no, y te salta como gato panza arriba y defendiendo todo lo que él instaló y preparó y porque el ingeniero fulano le dijo que ese ya era lo correcto y ya es suficiente. ¿Por qué yo vengo a decirle que es incorrecto o es demasiado o es muy poco? Wow, cuando te encuentras con esa clase de personas es difícil hablar. Por lo general yo recomiendo que si encuentran ese tipo de personas en los lugares donde se vayan a hacer medición, mejor ni no se estresen en explicarle nada, porque la persona que se defiende como gato panza arriba de lo que vos le estás tratando de indicar como una opción de mejora, no, no va a funcionar. Bueno, sigamos. Eh, Laboratorio y sala de consulta, ya dijimos, entre 500 y 700. Costura de trabajo de aguja, revisión prolija y artículo de corte y trazado, 1000. Trabajo prolongado con discriminación de detalle fino, montaje y revisión de artículo con detalle pequeño y poco contraste. Relojería, operaciones textiles como género y sobre género oscuro y trabajos similares, 5000. Sillas dentales, mesas de autopsias, mesa quirúrgica, por lo general 20.000. La iluminación general, cuando uno va a medir la iluminación general de un área, puede tomarlo desde el punto.
de mejor iluminación. Bueno, les voy a contar y dar un pequeño tip como premio para todos los que están presentes. Cuando uno entra para hacer mediciones en un área, atiéndanme bien. Al entrar al área, lo primero que ustedes se deben de fijar es cuántas lámparas han dejado de funcionar o cuántas están agotadas. ¿Cómo podemos confirmar que están agotadas nada más o que no es la potencia real la que está disipando esa lámpara? Cuando te paras en forma, digamos, diametral, o sea, tangencialmente te ubicas a la luz, va a unos pasos antes del área que vos estás identificando como iluminada por ese artefacto, unos pasos antes te colocas y entras en el espectro de la luz. Si tu sombra camina a tu lado, quiere decir que está agotado. Si tu sombra camina tras tuyo, quiere decir que esa es la potencia máxima que está disipando esa lámpara, razón por la cual quiere decir que es inadecuada. ¿Captaron todos? ¿Entendieron? ¿O desean que les vuelva a explicar? ¿Entendieron todo lo que les estaba explicando? Ya, vamos a decirle que sí entendieron todo. General, genial, vamos, 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 vamos. Vamos, tenemos más unidades de medida acá, tenemos algunos parámetros recomendados para lo que serían lugares de trabajo. Eh, para iluminación general, iluminación de lectura, iluminación de reconocimiento, el tono de la luz. Acá te dice cálido, neutro. ¿M? La luz cálida es la más amarilla. En algunas áreas se utiliza para el tono cálido para evitar la acumulación de insectos que invadan las áreas, ¿m? O los entornos. Atraen menos polillas, menos, digamos, insectos. Menos insectos atrae la luz cálida. La luz neutra y luz fría atraen mucho más, iluminan mucho más, por la razón por la cual se dedica o se coloca en ciertos lugares se coloca la iluminación cálida y en ciertos lugares se coloca la iluminación fría o neutra. Acá tenemos los puntos de principal atención en la iluminación de las unidades o habitaciones. En este caso tenemos un hospital y te da lo siguiente, te dan en un plano en el cual te dice de que hay 300 lux. ¿Por qué hay 300 lux ahí? Porque está preparado para lectura. Al menos 100 lux al suelo te indica con el número 2. ¿M? El número 3 te da una estética atractiva y o doméstica de luminarias. Número 4 así te va indicando todo. Y tenemos hasta el número 10, que es de fácil control. Esto ustedes lo van a leer y desglosar. Espero que lo realicen
Y acá tenemos otra tabla más donde nos hablan de distintos tipos. Especialmente tocamos por qué las áreas sensibles, o sea, serían las áreas de salud. Por ejemplo, acá tenemos alguna sala de tratamiento general, tenemos la de endoscopía, oftalmología, radiología, odontología y dermatología. ¿Mm? Con el tono de luz, la luminancia media y el grupo de rendimiento de color. Algunos parámetros recomendados para quirófanos que estuvimos hablando: unidad de cuidado intensivos, sala de espera, sala de terapia, baños medicinales, fisioterapia y masaje. Bueno, pasemos de las tablas, ya volvamos a la parte teórica. Precisión de las mediciones. Cuando se mida la iluminación en lugares de trabajo, mantenga el sensor delante hasta 20 centímetros frente tuyo sería. ¿Mm? Y en paralelo al objeto medido, sea mesa, lugar de mando, escritorio, etcétera. Cuando se mida la iluminación horizontal, mantenga el sensor delante del objeto a medir, de modo que la ventana del sensor mire al techo. La distancia entre el suelo y el sensor debe ser un estimado de 80 centímetros. Para las mismas mediciones en forma rutinaria de habitaciones, y de 0,2 para las mediciones en lugares de tránsito en interiores, sería 20 centímetros. Durante la medición, asegúrese de que la incidencia de la luz sobre el sensor no se vea perjudicada por el operario ni ningún objeto que no sea parte de la medición, protecciones o reflejos. Compruebe la puesta a cero de la escala cuando el sensor esté totalmente tapado. Compruebe el estado de la batería del instrumento. La instalación de lámpara de carga o fluorescentes debe. Compruebe la puesta a cero de la escala cuando el sensor esté totalmente tapado. Una instalación de lámparas de descarga o fluorescente debe permanecer encendida durante algún tiempo, 15 minutos si es posible. Eso era anteriormente con los medidores unidireccionales, al menos dependiendo de la clase de fotómetro que utilicen para medir. ¿Mm? Mucho depende de la sensibilidad que tenga su equipo. A eso me estoy refiriendo. El tiempo. Bueno, si la luminaria es del tipo totalmente cerrado, puede que sea necesario un tiempo de estabilización todavía mayor. Anteriormente venían como si fuera el ojo humano, venían como si fuera un párpado que con el movimiento se cerraba o se abría cuando uno se movía con el equipo. Hoy por hoy ya no vienen nada de esa manera. Trae una tapa aparte, la cual ya es opcional si quieres tapar o no, o si quieres apagar o dejar prendido el equipo cuando haces tu medición. Ya depende mucho de cómo sea el manejo del técnico que está realizando las mediciones. Acá estamos hablando de este equipo. Procedimiento adoptado para el proceso de medición dependerá si el espacio está amoblado o no, está ocupado o no ocupado. En algunos casos deberán tenerse en cuenta los efectos de la sombra de los cuerpos, que fue lo que estuvimos hablando. Para fines de la planificación, el valor de la iluminación nominal, ya,
debe ser multiplicado como mínimo por 1,25. No se admite que la iluminación media esté por debajo de 0,8 del valor nominal. Eh, Estos valores que le estoy dictando ahora, esto ya se verifica todo en la calibración del equipo una vez que te entregan. La iluminación mínima nunca debe estar por debajo en un 60% del valor nominal. Eh, con las calibraciones, este tipo de ocupaciones o de preocupaciones con respecto a cómo hacer la medición y qué factores llevar en cuenta, se ha, digamos, dejado a un lado a las personas que no utilizan equipos calibrados para realizar mediciones higiénicas, porque estas son mediciones higiénicas de los cuales depende mucho la decisión de mejorar o no de la empresa con respecto al desarrollo de las tareas del personal. La instrumentación debe ser de uso de un fotómetro medidor que permita la cuantificación de la iluminancia en luxes, denominado comúnmente como luxómetro. El luxómetro debe ser calibrado anualmente tomando en consideración valores colorimétricos estándar obtenidos de una fuente luminosa trazable internacional, según la Comisión Internacional de Iluminación, dice. Y la Sociedad de Iluminación es de ingenieros, la Sociedad de Ingenieros en Iluminación de los Estados Unidos de Norteamérica. Este proceso se realiza usualmente enviando el instrumento a fabricante, eh, esté o no bien enviándolo a un laboratorio reconocido y trazable. Normalmente podría ser en el INTN, pero existen varias empresas que se dedican a la calibración de equipos, no solamente el INTN. Eh, Definir las zonas críticas y determinar los niveles de iluminación requeridos para la tarea de desarrollar. Mucho depende de la conversación previa que ustedes tienen con el cliente, de cuáles serían sus objetivos. ¿Mm? Eso es lo primero. Lo primero es lo primero. Lo primero es sentarte a hablar con el cliente y definir cuáles van a ser los parámetros y cuál es el objetivo del trabajo a realizar. Confeccionar un croquis, verificar las condiciones de trabajo sean representativas a la actividad usual, verificar la lectura de cero lux en el instrumento en forma previa al inicio de las mediciones. Esto se logra tapando el sensor de la fotocélula. Medir la iluminancia en lux en cada punto señalado por la malla definida hasta que la lectura del luxómetro se logre estabilizar. Cálculos previos. Acá tenemos el famoso método de cuadrícula. ¿Cuándo aplica el método cuadrícula? Cuando los puntos a ser medido, el objetivo de la medición sea ese, el lograr calcular el índice total en las instalaciones de nuestro cliente. La medición in situ tenemos que llevar en cuenta si los trabajos son diurnos o son nocturnos antes de hacerlo. Acá tenemos, tal como había mencionado Matías,
Los lugares de medición deben ser a la altura del trabajador, más allá de lo que él opine que le gusta, sí o no. Bueno, tenemos un cálculo, ¿cómo podemos hacer? En cuántos puntos podemos medir. Por lo general se recomienda tomarla a la altura del lugar donde se desarrolla la tarea. Sí, lleva una media. Acá está la planilla. Este les voy a pasar para imprimir, para poder llevar con el otro, con el de ruido, llevar para la clase del sábado. Las lámparas incandescentes ya no se utilizan, pero deben de saber que existía esto en los lugares de trabajo, los estándares y halógeno también, dicroicas, proyectores, eh, bipin, pars, pop, algunas lámparas de descarga. Las lámparas de descarga son conocidas como fluorescentes de vapor de mercurio o de vapor de sodio. Lámparas de baja y alta precisión. Los lámparas de baja precisión son los de sodio y las lámparas de mercurio también tenemos de baja presión, que es la famosa lámpara de bajo consumo. Las lámparas de mercurio de alta precisión, lámparas mezcladoras, están las lámparas de halogenuros metálicos. Las lámparas LED hoy por hoy recomendadas ya que son consideradas un desecho normal industrial, el cual puede ser nuevamente reciclado por partes o todo junto. Para la elaboración del informe van a calcular la iluminación promedio, tienen que compararla, tienen que contrarrestarla contra el nivel legal existente en nuestra legislación. Verificar la uniformidad del informe y a través de eso recomendar. Che, hasta ahí la clase de hoy. Pudimos desarrollar todo. Les voy a pasar el Excel de, de medición de luces. Y como les dije, lleven cuaderno, lápiz o virome, lo que ustedes quieran para apuntar los pequeños detalles que les voy a ir pasando el sábado durante el desarrollo de las tareas. ¿Alguna queja, alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, profe. Hola, doctora, ¿cómo estamos? Todo bien. Nos encontramos el sábado, ¿verdad? Sí, señora. A las 8:30 de la mañana, dijo la ingeniera, porque ella va a venir de Ciudad del Este para esa clase, no va a venir. Estuvo proponiendo y le hicimos el favor. Doctora, no te olvides llevarme vos, Ada. Tiene que llevarme las dos hojas, la hoja de la vez pasada y la hoja correspondiente a enero, para poder tener la calificación de diciembre y de enero. Dale, profe. Llevo. Lo mismo para vos también, señora Diana. Y Sergio también parece que estaba faltando. Ah, bueno, ok, quedamos así, señoras y señores. Hemos culminado la clase por el día de hoy. Nos vemos el sábado, Dios mediante, a las 8:30 de la mañana en el instituto. Yo voy a llevar el equipo de medición
Ahí estaremos hablando de la visita prevista que estábamos viendo con el joven Isaías. Veremos cómo, si hacemos, no hacemos, nos autorizan o no. Bueno, que tengan buena noche. Hablamos, nos vemos el sábado, Dios mediante.